Bueno, pues buenas tardes. Empezamos con la primera de las microclases y en esta ocasión vamos a hablar del crédito documentario, sus ventajas y sus inconvenientes. Ya sabéis que el crédito documentario es una buena manera de cobrar en el exterior, pero también, lógicamente, tiene sus puntos oscuros, sus puntos negros, y en esta microclase pues vamos a ver tanto lo positivo como lo negativo. Si hubiera que destacar el primero de los pros del crédito documentario como forma de pago, sería justamente la garantía de cobro. En principio, la garantía de cobro implica que el vendedor sabe con certeza de que si presenta correctamente la documentación exigida por el comprador y si al mismo tiempo cumple con los plazos exigidos por el comprador, el vendedor no va a tener absolutamente ningún problema en cobrar, el banco le va a pagar y, por tanto, principal ventaja del crédito documentario, la garantía de cobro, en este caso, en favor del exportador. Un segundo pro a favor del vendedor en el crédito documentario sería el tema de la financiación, es decir, desde el momento que tienes una garantía de cobro, desde el momento que sabes seguro que vas a cobrar, puedes perfectamente ir a la entidad financiera con la que trabajas de forma habitual y decirle: entidad financiera, ¿me anticipas el importe del crédito documentario? ¿Me puedes avanzar ese crédito documentario que voy a cobrar a 90 días, me lo puedes pagar ya? Pues bien, el hecho de que de alguna forma el banco sepa que vas a cobrar con un crédito documentario y por tanto tengas garantizado el cobro, eso va a favorecer que de alguna manera tengas la financiación concedida por la entidad financiera. Un tercer pro, menor, pero que también vale la pena comentar, sería el tema de la prueba judicial. Muchas veces vendemos al exterior y lo que tenemos son faxes o tenemos correos electrónicos donde nos confirman los pedidos, pero sin embargo, al menos de acuerdo a la legislación española y a muchas otras legislaciones, el fax o el correo electrónico sin firma digital no constituye prueba judicial. Sin embargo, el SWIFT, la comunicación electrónica interbancaria, que sirve de soporte, en este caso, al crédito documentario, de alguna manera se puede considerar como una prueba judicial del pedido, es decir, que no solamente el que nos hace el pedido no se puede tirar atrás, sino que si se tirara atrás, podríamos demandarle judicialmente por el hecho de que se ha tirado atrás sin poder hacerlo. Es decir, que el crédito documentario, me refiero al SWIFT que genera el crédito documentario, de alguna forma constituye una prueba judicial de un pedido en favor del vendedor. Y un cuarto pro que también se puede comentar, y este sería quizá el menos significativo de todos, sería de la planificación logística, es decir, el hecho de que tú pidas un crédito documentario, cuando lo pides, cuando lo exiges al comprador, no solamente le dices ábreme un crédito documentario, sino que le dices ábreme un crédito documentario y que los envíos se realicen en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha, es decir, que de alguna forma al jugar con las fechas, lo que estás haciendo es planificar tu logística, tus envíos, en la medida en que le estás exigiendo, entre comillas, cuál podía ser el calendario de envíos. Lamentablemente, tú le haces una petición respecto al calendario de envíos y luego ya veremos cuando te abran el crédito documentario, lo que te encuentras. Pero bueno, en cualquier caso, esos serían pros del crédito documentario. Contras, bueno, en principio he detectado 3, pero podríamos sacar alguno más, pero quizá los más significativos serían, en primer lugar, lo que se llama el riesgo técnico, es decir, la posibilidad de que el exportador, cuando cumplimente la documentación, cuando envíe y de acuerdo a los plazos marcados por el comprador, se equivoque en los documentos o bien no cumpla los plazos. En ese caso concreto, ¿qué sucederá? Pues lo que va a suceder es que la entidad financiera del comprador, que detectará los errores, de entrada va a paralizar el pago, es decir, retrasará el cobro de la exportación y al mismo tiempo lo que va a suceder también es que vas a tener que pagar a la entidad financiera por los errores que has cometido. Es decir, el banco del importador, que está especializado en encontrar errores, a lo mejor donde no los hay, va a encontrar los errores y te va a penalizar a ti como exportador por los errores que has cometido en la documentación. Y desde luego el principal contra del crédito documentario, siempre pensando desde el punto de vista del vendedor, el principal contra sería el tema de los costes, porque claro, cuando tú pides un crédito documentario, eso va a generar para ti una serie de costes de los cuales pues, no te vas a poder librar. Por ejemplo, el primer coste, el aviso. Tu banco, el banco del exportador, te va a avisar de que tienes un crédito a tu favor y por el hecho de avisarte te va a cobrar una comisión de aviso. Por otro lado, cuando cobres, tu banco, el que te va a pagar, casi con toda seguridad te va a generar también una comisión de cobro, vas a tener que pagar para poder cobrar.
Por otro lado, el cobro diferido. Si resulta que en lugar de cobrar al contado tienes que cobrar a plazos, cada plazo que cobres, la entidad financiera no lo hará porque tú quieras, sino porque lógicamente ella quiera, te va a cobrar una comisión de cobro diferido. En todo caso, pensar que estas comisiones son negociables, es decir, que con las entidades financieras se podían negociar, tú como exportador, si tienes posiciones, podrías negociar una bajada en estas comisiones o incluso a lo mejor la total eliminación, pero bueno, en cualquier caso lo habitual es que te las cobren. También se podía generar una comisión de confirmación, si es que realmente el crédito documentario te lo abren vía de un banco que está en un país de riesgo, entonces tú quieres de alguna forma tener la garantía de cobro a través de tu banco o de un banco que no esté en un país de riesgo, y en ese caso significa que esa entidad financiera, que podía ser la tuya, que confirme el crédito documentario, es decir, que también garantice el cobro de la operación, te van a cobrar una comisión de confirmación. También vas a tener que pagar modificaciones, si hay que modificar el crédito documentario por algún error que hayas podido cometer en la documentación y pidas antes de enviar pidas modificación, porque no puedes cumplir los plazos o porque algún papel veas que no lo vas a conseguir, o sea, me sitúo en un momento anterior al envío de los papeles, pues en ese caso, si pides la modificación y la modificación se realiza a instancia del vendedor, en este caso vas a tener que pagar también una comisión de modificación de crédito documentario. Y finalmente, el tema de las discrepancias, es decir, que si te equivocas, tal y como hemos dicho, la entidad financiera que va a revisar la documentación te va a cobrar por error 30, 40, 50, lo que estipule el crédito documentario. Y esos serían, de alguna forma, los principales pros y los principales contras del crédito documentario como medio de pago. En todo caso, pueden más los pros que los contras, es decir, que si hay que determinar si el crédito documentario vale la pena como forma de pago desde el punto de vista del vendedor, hombre, no hay color, por supuesto que sí, los pros son más importantes que los contras.